Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. La gracia a todos ustedes por nueva vez permitirnos entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, El Otro Enfoque, que se transmite a través de este su canal, Cananga TV. Con ustedes trataremos temas locales, temas internacionales, como dice el cliché, de palpitante interés. Y entrando en materia, señores, nos llega la información desde Asia de que hubo un intento de golpe de Estado al presidente chino Xi Jinping, puesto de que hay facciones en los países que quieren llegar al poder por la puerta de atrás. Pueden ver ustedes ahí los militares que fueron apresados, unos 5 militares, jefe militar inclusive. El principal asesor, o vamos a decir asistente de Xi Jinping, estaba metido en esa vuelta, como dicen los muchachos, pero ¿qué implica y viene a ser? Que esa persona, al ser atrapada, tendrán que pagar con su vida esa afrenta, porque en China no se anda con relajo, no se andan con debido proceso ni derechos humanos, y esa gente en su condición de militares probablemente sean juzgados y se le determine la pena capital, dígase la pena de muerte. Eso en China. También, señores, podemos ver cómo cientos de miles de haitianos, cientos de haitianos entran de manera ilegal a nuestro territorio, fueron atrapados, unos 400, mírenlo ahí cómo van en filita, siendo vigilado y conducido por parte de la seguridad, la zona fronteriza. Y ese es un tema recurrente que vamos a tener porque Haití está metido en una hambruna, está metido en una situación de inseguridad, del control que tienen las bandas armadas en Haití, que prácticamente controlan más del 80% del territorio haitiano, sobre todo que en el día de mañana se cumple el fin del gobierno, que se lo han distribuido a algunos sectores. Cada 6 meses hay un nuevo primer ministro. Imagínense usted cómo pueden prosperar y dar fruto políticas públicas cuando cada 6 meses, 2 veces al año, tienen un primer ministro diferente, que no tiene el control de nada, porque en Haití, los militares no controlan su territorio, mucho menos el gobierno, y ese control lo ejercen bandas dirigidas por un tal Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, quien es que determina qué se hace y no se hace en Haití. Oí una especulación de una comunicadora de apellido Caminero, Wendy Caminero, de que Cherizier vivía aquí en la República Dominicana. Entonces, si eso es cierto, naturalmente los organismos de seguridad de la República Dominicana hay que mandarlos de vacaciones, puesto de que no están cumpliendo su rol, y que un individuo tan peligroso, tan difícil de atrapar en territorio haitiano, venga a meterse aquí en la República Dominicana para que sea presa fácil. Pero eso
entra dentro del campo de la especulación. Cherichel tiene algunos días, Barbecue, que no hace presencia porque se ha especulado inclusive que probablemente haya muerto, ya que una residencia donde pernoctaba supuestamente fue bombardeada con drones y desde un tiempo hacia acá, si no una estrategia nueva, pues los haitianos no han vuelto a saber qué es de Jimmy Cherichel. Si le dieron para abajo, pues sería una gran cosa, porque esos delincuentes tienen en ascua a ese territorio hermano, Haití, que quiera sí o no, lo que acontezca en Haití, pues nos beneficia o nos desfavorece. Y nosotros tenemos que propender, como nación un poco más desarrollada, que Haití, aunque pobre los dos, de hacer los esfuerzos condignos para que Haití se pacifique. Haití revolteado, lo que trae como consecuencia una mayor cantidad de migración ilegal, y el Estado Dominicano tiene que poner más recursos para combatirla. Ojalá que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos se compadezca y no envíe a territorio haitiano a 350,000 haitianos, a los cuales se le ha vencido un permiso temporal de estadía en los Estados Unidos que emitió el presidente de entonces del Partido Demócrata, Joe Biden, donde le dio facilidades a una gran cantidad de miles de haitianos cuyo periodo ha vencido. Entonces ustedes saben y deben comprender que esos haitianos acostumbrados a los servicios de energía eléctrica, de agua potable, de servicios, de comida, se van a meter en Haití, van a coger para la República Dominicana. Y ese gran grueso hará lo humanamente posible es el término, para venir a vivir a la República Dominicana a como dé lugar. Lo que significa que las autoridades de migración y los organismos de seguridad tienen que redoblar la vigilancia y poner entre los haitianos y los militares dominicanos el patriotismo, que es un pensamiento subjetivo con el propósito de que eso sea un muro de contención a las ambiciones de algunos militares de hacerse ricos, permitiendo que haitianos, porque paguen un dinerito, pues penetren de forma ilegal a la República Dominicana, trayendo como consecuencia, como reiteré hace un momento, de que el gobierno del Estado gaste más dinero en servicios, sobre todo en educación y en salud, porque los haitianos en Haití no tienen seguro nada, apenas la respiración. En otro orden también, señores, del corte internacional, decir que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha amenazado a los Estados Unidos con enfrentarlo militarmente hablando en el caso de que los Estados Unidos decidiesen invadir a Cuba. Lo que él se pierde de vista es que la inteligencia norteamericana le da facilidades de saber de antemano, con mucho tiempo la antelación, con años, cuáles son los puntos vulnerables del ejército cubano, porque tienen la bahía de Guantánamo, donde los norteamericanos tienen a perpetuidad el control de un pedazo de Cuba, y de por ahí espían, y como sabrán ustedes, debe estar la gente de la CIA que huele a barco viejo en todo el territorio cubano. Vamos a escuchar que el señor director tiene un videito por ahí, a ver qué decía Miguel Bermúdez, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba. Vamos a ver qué decía. Si llegáramos a ser agredidos, pelearíamos con fiereza idéntica a la que nos legaron varias generaciones de bravos combatientes cubanos desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en este siglo XXI. Aquella fue una madrugada difícil para Cuba. Al recibirse las primeras noticias del alevoso ataque contra varios estados del hermano país, donde cumplen misiones cientos de colaboradores cubanos.
Transcurrieron horas muy amargas entre la indignación y la impotencia después de conocer que habían sido secuestrados el presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores. Quienes tenemos a los bravos combatientes de la seguridad personal como parte de nuestra familia y conocemos su espartana disposición a defender las vidas bajo su custodia, sabíamos antes de confirmarlo que se comportarían como titanes hasta en su última batalla. Solo sobre mi cadáver podrán llevarse o asesinar al presidente, había declarado más de una vez el primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe del pequeño grupo de cubanos que esa madrugada protegieron a la pareja presidencial al precio de sus propias vidas. Bueno, vieron ustedes el discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, dictador por demás, que ha conculcado el derecho de esa nación a vivir en libertad. En Cuba no pudiésemos hacer este programa del otro enfoque que se transmite por Cananga TV, porque aquí criticamos al gobierno, aquí criticamos a los funcionarios, y en Cuba quien osare sería el término, hacer un pronunciamiento público en contra de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su gobierno nefasto, dictador, abusador, troglodita, es encarcelado por años sin que se le cumpla ningún proceso. Entonces, en ese video que ustedes observaron, él está recibiendo los féretros, o más que los féretros, las urnas, donde vienen los cadáveres de los soldados y agentes de seguridad que cuidaban a Nicolás Maduro Moro en el fuerte Tiuna, que fue atacado de forma efectiva y milimétrica, quirúrgica por parte de los Estados Unidos, donde dicen que murieron 32 combatientes cubanos, pero los opositores al régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que están en Miami, establece que fueron más. La cuestión es que ese acto fue para recibir las urnas que contenían los restos de esos combatientes caídos, soldados y agentes de seguridad cubanos, a los que le llamaban las avispas negras, que protegían a Maduro, y fueron exterminados. Algunos, y eso no se ha hablado de manera profusa, fueron atrapados vivos y llevados a territorio norteamericano para interrogarlos. Pero esa cuestión el régimen cubano lo calla. Un régimen, señores, que ha fracasado de tal manera que el propio Canel Bermúdez, en una locución reciente, le dijo a los cubanos que el gobierno pudiese de alguna manera financiarle o ayudarle con 7 libras de arroz por familia. Entonces, una familia que tenga 5 miembros, 7 libras de arroz mensuales. No es 7 libras para cada miembro de una familia. Estarán comiéndose una onza de arroz. Una libra tiene 16 onzas. Entre 5 pudiese ser una 3 onzas y un poquito diaria, pero no le alcanzaría para un mes. Se lo podrían comer en una semana. Entonces pasarían 21 días pasando hambre, como está pasando el pueblo cubano, donde no hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay servicio, no hay medicina. Es una verdadera calamidad que este régimen ha sometido a esa nación, con salario de hambre. Cuando estuve en Cuba en octubre pasado, el dólar se cambiaba a 500 pesos cubanos por $1. Significa que una persona profesional con maestría pues, estará ganando entre 12 o 15 dólares al mes. Y hay quienes ganan menos. Imagínense, si ganase 15 dólares por 500,
estaríamos diciendo que se gana 7.500 pesos cubanos. Eso no da para nada, ni siquiera para subsistir. Y encima de eso, ese régimen oprobioso quiere mantenerse en el poder. Vemos aquí en el país cómo algunos vocincleros izquierdistas trasnochados que dicen ser izquierdistas pero que comen con la derecha y que no se van a vivir a Cuba a ser solidarios con los cubanos, no, se quedan aquí bebiendo vino de alta denominación, comiendo queso de origen norteamericano, fumando puro y dándose la vida a muelle. Naturalmente, esa solidaridad es de boca, porque muchos de ellos en su momento eran financiados cuando existía la Unión Soviética o existía el régimen oprobioso de Chávez y de Maduro. Todas esas ayudas se han cortado y quieras o no, los norteamericanos están haciendo una gran labor para llevar la libertad y la tranquilidad a esos pueblos que han sido tan diezmados. Discutíamos hace un tiempo en decir de que Cuba es socialista, que Cuba es comunista. Mentira, porque tiene un aparato productivo colapsado. Ahí no hay dinero para producir riqueza. Y el único régimen o sistema sería la terminología que produce riqueza y provoca, si la gente trabaja y se esfuerza en salir de la pobreza, es el capitalismo. Ningún sistema, desde que el hombre vivía de forma comunal en amplias extensiones de tierra, y lo que cazaban o cosechaban lo distribuían en forma equitativa, que ahí sale el término comunismo, porque la gente vivía una especie de comuna. Y si yo cazaba peces y aquel cazaba un ciervo y el otro buscaba vianda, víveres, eso se distribuía de forma equitativa en la comunidad. Naturalmente surgió el capitalismo y surgió el Estado, y el hombre empezó a acercar y a separarse de los demás cuando dijo esto es mío. Y entonces se aprovechó de tener excedente en la producción de cualquier tipo de producto. En un momento lo intercambiaba, utilizaba la propia mano de obra de los súbditos, por así decirlo, y empezaron a acumular riqueza y surgió el capitalismo. Esa historia pueden los muchachos verlo hasta en YouTube. Pero ¿qué acontece? Con sus bemoles, el capitalismo permite que la gente estudie, que la gente se prepare, que el que tiene capacidad de ahorro, capacidad de negocio, le salga huyendo a la pobreza. No son como los estamentos que en la India se ponían, y no sé si existirán todavía en práctica, y era que el que nacía zapatero, su descendencia completa era zapatero, ¿eh? Si usted nacía albañil, una familia de albañiles, todos eran albañiles, pero no pasaban de un oficio de más complejidad, de más tecnología. Eso se logra en el capitalismo, romper. Y nosotros sabemos de personas, bueno, nosotros pudiésemos ser ejemplo, que nacimos en la pobreza más alleta, no hay riqueza, no hay dinero multimillonario, pero sí por lo menos sabe dónde está la comida segura. Y eso se provoca en el capitalismo. Tenemos ropa, tenemos zapatos, podemos vestir, una vivienda. Naturalmente que hace falta mucho esfuerzo por parte del Estado para que cada dominicano tenga su vivienda, pero aquí hay esperanza. En el capitalismo se nada y se sale a la orilla. En el comunismo se nada y usted perece al medio del río, y si se devuelve también perece también. Sobre todo las libertades públicas, los derechos humanos. En Cuba cualquier militar mata a una gente, lo reprime y no pasa nada. Aquí hay régimen de consecuencia, porque tenemos una prensa sólida, una prensa que critica y que hace presión social. Y nadie quiere verse funcionario, no importa el nivel, metido en la boca de la prensa, siendo criticado. Bueno, los presidentes destituyen a funcionarios cuando la prensa le cae arriba con un tema que sea verdad, donde el funcionario haya cometido algún ilícito penal, pues se le critica, se le publica
y en los presidentes lo destituyen. Para allá no, allá hacen cualquier cosa y naturalmente el pueblo no se entera porque no hay una prensa libre. Entonces decíamos que los Estados Unidos son más socialistas que Cuba porque combinan dos cosas, combinan el capitalismo y el socialismo. El capitalismo para producir riqueza y que la gente avance en lo económico y el socialismo para repartir. Usted va a los Estados Unidos y en cualquier lugar de un estado X reparten comida a la gente más necesitada. Usted va inclusive hasta con su vehículo, que el que tiene un vehículo ha de tipificarse que no es pobre, que es de clase media hacia adelante. Y ahí le llenan el baúl de comida, pero no de comida podrida, como se ve en Cuba, las imágenes como se ve en Venezuela, que la gente tiene que comer en los zafacones, no, comida de calidad que están en algunos recintos para que la gente pobre que no tiene posibilidades de comprar en el mes todos los nutrientes necesarios y toda la proteína pueda ir a esos sitios y se lo dan gratis. Eso es socialismo. En los Estados Unidos hay servicios de energía eléctrica, de agua potable, de gas, transporte. Vaya a Cuba, váyase a Cuba para que usted vea qué tieto de vehículos del año 5500 a.C. tienen esos individuos. Yo voy a tratar, que tengo unas fotos aquí que me tomé en Santiago de Cuba, pero no se lo mandé al director para ver si la semana que viene nosotros le enviamos alguna de esas fotos para que usted vea la gente vegetando, la gente harapienta, no hay medicamentos, no hay medicina, no hay luz eléctrica y ninguna nación sin luz eléctrica puede apuntalar hacia el desarrollo y a la producción, porque es que la energía eléctrica mueve la fábrica. Usted puede tener materia prima, tener maíz, tener arroz, pero ¿cómo lo convierte en productos finales si no hay energía? No se lo va a comer crudo, sin pasarlo por un proceso de industrialización que le agregue valor agregado. Entonces ese tipo de régimen nosotros queremos que se caigan. Nosotros queremos que esa gente caiga en preso. Y que Cuba, que en el 59, señores, yo no sé si ustedes han visto una película que le llaman El Padrino. El Padrino, inclusive donde escenas del Padrino se filmaron aquí. Yo tuve la oportunidad ahí en La Mella con Duarte de ver algunas de esas escenas que se filmaron en un asalto al Banco Nueva Escocia que estaba en La Mella, esquina Duarte, pero que no fueron incorporadas a la película final, porque usted sabe que se hacen muchas filmaciones y luego se van desechando en función de la narrativa, en función del guión. Entonces, aquí se filmaron escenas de El Padrino, tanto en El Embajador como en el lugar que señalé, de la Duarte con Mella, y cerca de la Mercedes, una subidita ahí que es como una embocada. Entonces, en esas escenas del Padrino se muestran el esplendor de los hoteles, porque en ese entonces el dictador Fulgencio Batista le había dado la oportunidad a unos mafiosos norteamericanos y cubanos y sicilianos que fueran a Cuba e invirtieran en los casinos, pero se veía una ciudad limpia, una ciudad que tenía un turismo floreciente, con todos los bemoles que tiene la sociedad capitalista, que había corrupción, prostitución, etcétera, naturalmente, pero esos edificios que existían en el 59 hacia abajo, que eran esplendorosos, que era orgullo de los cubanos exhibirlo, esos edificios hoy, usted va a La Habana y usted lo ve de cacarao, que se han desplomado solo, porque no hay ni siquiera dinero para darle una pinturita y mucho menos para repararlo. Entonces, Cuba está llena de basura, Cuba está llena de enfermedades. Recientemente hubo una pandemia de gripe, que no se sabía si era chikungunya, si era el COVID, lo que fuese. Eso mató muchísima gente y eso quedó callado porque es un régimen cerrado. Entonces es interesante
el esfuerzo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, el cual nosotros apoyamos a Donald Trump para que ese régimen se caiga. Mire cómo anda esa ciudad. La gente tiene que quemar la basura en la calle, pero Cuba parece una reedición de Haití, porque me parece que ese edificio que se ve allá atrás, esa cúpula, es el Capitolio. Mire cómo anda la gente. Edificios raídos, haciendo largas filas para poder comprar un poco de pan o un poco de queso o un poco de carne, cuando suele aparecer. Los cubanos, señores, cuando llegan al país, cuando llegan, mire ese vehículo que viene detrás, eso es un Cadillac o un Buick del año 50.000 antes de Cristo. Mire el otro azul que está allá. Entonces, mire cómo está la gente con ropa raída, que no, mire la basura, la gente vendiendo patillitas. En Cuba no existen los colmados. Mire los vehículos. Ellos mismos, hay algunos que otros vehículos, por lo menos en La Habana, de los privilegiados, de los pegados del régimen, una que otra motocicleta, pero mire cómo están los edificios. Eso parece un pueblo en ruina, la gente subsistiendo de mala manera. Pues nada, eso está pasando en Cuba y ojalá que la gente de forma interna se rebele y tumbe ese gobierno para que haya una democracia y los cubanos puedan de forma ordenada a ejercer el derecho al sufragio y elegir sus autoridades que se han petrificado en el tiempo los gobernantes cubanos masacrando esa nación. Pero bueno, otra cosa que queremos en la parte internacional mostrarle es el derrumbe de una mina de coltán. Eso pasó en el Congo, donde murieron 400 personas de un tablazo y contando, según las autoridades del Congo. Usted sabe que hay minería, muchas veces minería no autorizada por el Estado congoleño. Y mire cómo se desprende esa montaña. Es prácticamente cientos de toneladas de piedra. Mire cómo huye la gente, pero cayó encima de muchos que estaban debajo. Eso es la extracción de manera artesanal del coltán, que es un mineral, una materia prima que se utiliza para la producción de celulares, que es fundamental, y ese mineral, esa materia prima, podría decirse, es costoso en manos de los intermediarios, pero para los trabajadores eso no vale nada. Seguimos en la parte internacional porque ha estado muy cardeada la situación internacional, y es que la representante del Partido Republicano por Miami, María Elvira Salazar, más bien la Florida, le hace una amenaza vedada a Rosario Murillo y Daniel Ortega, que son otros dictadores que tienen que desaparecer del poder. Yo en persona, y escúcheme que hable en primera persona, estuve en Managua y fui al cementerio municipal de Managua, lo tengo filmado en YouTube, y bajé a la tumba de los Somoza. Es verdad que los Somoza fueron dictadores, es verdad que los Somoza reprimieron al pueblo, pero este Daniel Ortega, que gana el poder en el 79, bajo la égida, a tiro limpio naturalmente, con el Frente Sandinista, la gente pensó que tenía una persona, un joven de avanzada, porque en ese momento era un soldado militar que pertenecía a un ejército no regular, que vendió esperanza, y ante el oprobio, ante el saqueo, ante la represión que tenían los Somoza, estos jóvenes con Daniel Ortega a la cabeza y su hermano y otros, cardenal, se presentaron como la panacea. Pues señores, hicieron un gobierno malo que duró 10 años, luego fueron sacados del poder en el 90 por Violeta Chamorro, y posteriormente regresó al poder el dictador Daniel Ortega junto con su esposa
Rosario Murillo, y eso ha sido la de acabar. Le decía que bajé a la tumba de los Somoza, a la cripta de los Somoza, y usted sabe de qué tienen esa tumba, de meter lata vieja, plana, palo, pico, madera que utilizan los que hacen reparaciones en el cementerio municipal de Managua, y yo pude bajar y grabé esa tumba. Creo que quizá he sido uno de los pocos extranjeros que ha filmado esa tumba y la tengo ahí en YouTube, la tumba de los Somoza, que debe ser un sitio hasta turístico y sacarle beneficio al gobierno, pero en aras de borrar todo lo que significó un régimen pasado, que por mucho fue mejor con toda la dictadura de los Somoza que Daniel Ortega, porque ese individuo se ha petrificado, él y su esposa, en el poder, y ahí le han quitado la nacionalidad a cantidades inconmensurables de canadienses, de nicaragüenses. Hasta el hermano Humberto Ortega, que lo acompañó a ser jefe del ejército, inclusive las negociaciones para entregarle el Frente Sandinista a Violeta Chamorro, es que Humberto Ortega se quedara al frente de las Fuerzas Armadas. Hasta el hermano lo metió preso ese dictador. Naturalmente, es un tipo que tiene 80 y pico de años, ya las enfermedades le están diezmando, y se dice que quien toma la decisión es la esposa detrás. Las Fuerzas Armadas, lo propio que en Venezuela, le obedecen a ellos porque es que lo corrompen a esos militares. Le dan recursos, le permite que hagan cualquier cantidad de cosas. Nicaragua, que es un país mucho más grande que la República Dominicana, pero que tiene un sistema sísmico que impide que se hagan construcciones de muchos pisos. Cuando fui en la ocasión, el edificio más alto que había en Nicaragua era de 12 plantas, donde estaba la sede de las Fuerzas Armadas, porque, como le dije, tiene mucho movimiento sísmico. Ahí en Nicaragua conocí yo la pitahaya, que yo vi esa fruta morada, y le pregunté, ¿qué es eso? Ah, es pitahaya. Y, bueno, y compré una y hasta me encantó. Luego vemos que aquí en República Dominicana la pitahaya se ha desarrollado fruto de la introducción que le hizo el país el expresidente Hipólito Mejía. Vamos a ver qué dice en el videíto Elvira Salazar, representante del Partido Republicano por la Florida. Adelante, señor director. La realidad es que este es un mensaje para los Rosario Murillo y Daniel Ortega, los que están dirigiendo Nicaragua en este momento. Sus días están contados y el juego se acabó. Así que específicamente la religión, los grupos religiosos, los evangélicos, los católicos, la gente que quiere rezarle a Dios en el momento que quieran, no los toquen más, dejen que vuelvan a entrar, dejen que haya libertad religiosa, porque los Estados Unidos y específicamente el presidente Donald Trump los tiene en la mirilla. Y sabemos que Venezuela primero, ahí está el ejemplo, después Cuba, que ya están hablando con ese régimen maldito, y ahora después va a ser Nicaragua. Bueno, esa es la diputada, representante, le llaman ellos, María Elvira Salazar, que se destacó y fue conocida en República Dominicana por ser parte del elenco de un programa de televisión muy famoso, Primer Impacto. Entonces ella incursionó en la política y ha llegado a representante, ha sido repostulada, tiene un segundo mandato. Y la muchacha le ha gustado la política de tal manera que es una representante muy pugnaz contra los regímenes de izquierda, porque ella viene de padres cubanos que pasaron toda esa miseria, toda esa hambre que provocó en su momento el régimen cubano al despojar de manera arbitraria a la persona que tenía algún bien. El presidente Chávez de Venezuela lo que hizo fue que replicó las nefastas actuaciones del régimen cubano. Fíjese que él se paraba en una esquina y ¿de quién es ese edificio? Ah, de Darío Cuba, expropiese, pero sin indemnizar a la persona. Es decir, usted veía como años, décadas de trabajo y esfuerzo de parte de su familia, papá, abuelo, bisabuelo, etcétera, se convirtió en un momento por la megalomanía de un maldito loco que era Hugo Chávez.
en sal y agua y desapareció toda esa riqueza. Y aquella casita donde vivía Bolívar, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, hay una joyería, expropiese. Por eso lleva a Venezuela al lugar en que estuvo, de hambre, de miseria, de ser un país próspero. Yo estuve en Venezuela en un momento X y nos hospedamos, señores. Bueno, yo fui a uno de los hoteles principales de Caracas, en el Hilton de Caracas, cerca de Teresa Carreño, un hotel, un teatro emblemático. En ese entonces ya funcionaba el tren o metro en Caracas, que ni por mucho soñar nosotros, y Venezuela se veía pujante. Yo traje fundas de caramelos de Venezuela, de una confitería exquisita, que no tiene nada que envidiarle a ningún país europeo, pero todo eso se fue a la borda. Entonces, por eso es que todos estos regímenes de izquierda del hemisferio occidental hay que tumbarlo y apresar a sus gobernantes y funcionarios y meterlos presos por ladrones, por conculcar los derechos de los ciudadanos. El principal valor de un ciudadano es la libertad. El principal derecho es ese. Y el otro es poder ascender en la escala social, poderle salirle huyendo a la pobreza. Pero estos individuos, estos izquierdosos, que aquí andan haciendo bulla y yendo al altar de la patria a hacer protesta para que suelten a Maduro, a su esposa Cilia y otros, pero tienen visa americana. Hoy, ¿por qué no la llevan o rompen el pasaporte con la visa y no vuelven nueva vez al imperio? No, eso es de boca, porque ellos aquí quieren que este país se convierta en un país comunista para conculcar los derechos de los ciudadanos, y son antiimperialistas, pero se montan en un avión y se van a los Estados Unidos, perdonando la redundancia, y pernotan y comen en los restaurantes caros de los Estados Unidos. Ahí el imperio es bueno. Cogen para Tancuer cuando van a Nueva York, dan la vuelta por la bahía, desde New Jersey a Bajo Manhattan, en unos barquitos que hay ahí, que uno se monta, que en su momento costaban $20, tienen que estar más caros. Visitan la zona cero, van al parque central, que se llama allá, y andan por la ciudad de Nueva York y otras ciudades importantes de los Estados Unidos, pero son antiimperialistas. Eso es mentira, eso es de boca, porque muchos de ellos, usted no ve el tal Miguelón, que anda por ahí, ese tiene que estar más asustado que un chivo azuano, porque se andaba semanas antes junto con Maduro, conduciendo Maduro un vehículo en Venezuela y enseñándole las bondades. Él de aquí le llevó una efigie de la Virgen de la Altagracia a Maduro. Ese se benefició, no se sabe en qué cantidad y potencialidad del régimen venezolano. Anda por ahí calladito, no se expresa para nada. El Miguelón, Miguel Mejía del MIU, que ha mantenido por eso no es partido, porque nunca ha sido reconocido. Ahí en el MIU, lo único dirigente que se conoce es él y su esposa Malta, que le ha sacado pingo de beneficio, porque ha sido, yo no sé si Malta y él son esposas, vamos a decir compañeros o amigos, le ha sacado pingo de beneficio porque ha salido varias veces electa al Parlacén y ocupando posiciones de renombre. Un hombre que no tiene partido, de que el movimiento de Izquierda Unida, pero ¿cuál Izquierda Unida? Si usted no reúne 30 gente que lo pueda meter en un autobús, de eso se trata. Usted ve los falsantes, que son los comunistas. Entonces, la República Dominicana tiene que resguardarse, y todos los que son comunistas, que quieren cambiar el régimen republicano que tenemos, conculcar nuestros valores cristianos, porque ahorita lo que hace es que cogen presos a los curas, nunca jamás le podemos permitir tomar el poder, y que la República Dominicana se alinee con los Estados Unidos para que ellos nos permitan algún nivel de transferencia de tecnología para nosotros desarrollar este país. La provincia más grande que hay en la República Dominicana se llama la ciudad de Nueva York, y algunos estados como New Jersey,
el área triestatal, New Jersey, New York y ahora se me olvida el otro estado que ha estado ahí, que forma parte del área triestatal. De alguna forma y manera subsiste nuestra economía por los dólares que recibimos. Y tenemos muchos familiares, amigos y relacionados viviendo en los Estados Unidos que han alcanzado el sueño americano porque se han desarrollado. Bueno, usted tiene ahí a Dani Rodríguez, que fue hasta hace poco quien dirigía todo el transporte de la ciudad de Nueva York. Esa gente salieron de aquí con una mano delante y otra atrás y hoy son personalidades, están enquistados en la dirección de poder en los Estados Unidos. Usted tiene a Adriano Espaillá, que es diputado federal, igual que María Elvira Salazar, pero Adriano Espaillá fue senador estatal y ha alcanzado el sueño americano. ¿Lo hubiese logrado aquí? Bajo ninguna circunstancia. ¿Cuánta gente? ¿Qué tenemos? ¿Cuánta gente no ha ido a los Estados Unidos y tienen su casa? Bueno, ya por último, señores, decirle que el tiempo se nos acaba, que el Ministerio Público pide para los imputados en uno de los casos que maneja, creo que caso Coral, que lamentablemente se le sigue llamando ahí porque el Tribunal Constitucional lo ha prohibido, pero el Ministerio Público pide 20 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para Adán Cáceres, 400 salarios mínimos para Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Rubiú, Rafael Núñez de Asa y Rafael de los Santos Viola. Dice la crónica, el Ministerio Público presentó ayer jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados en el caso Coral, solicitando una pena máxima de 20 años de prisión para los principales cabecillas y una condena especial de 5 años para el delator del caso Raúl Alejandro Girón. Para la pastora Rossi creo que están pidiendo 15. Durante la lectura de las conclusiones, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, PECCA, solicitó que los imputados sean condenados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes de narcotráfico y otras infracciones graves. La pena de 20 años y multa millonaria. La Fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre. Acuerden ustedes que era el guardaespaldas de Danilo Medina, que Danilo Medina llegó a decir en su momento, ¿cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Y Adán Cáceres detrás. Juan Carlos Torres Rubiú es director del CETUR. Rafael Núñez de Asa, Rafael Camilo de los Santos Viola. Para esto procesado, el Ministerio Público también solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes, muebles e inmuebles identificados mediante una tensa lista de pruebas materiales que abarcan desde propiedades de lujo hasta vehículos y activos financieros en favor y provecho del Estado. El caso del mayor general Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamental en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años y una de prisión y una multa de 200 salarios mínimos. ¿Para qué valió robar tanto si se iba a perder todo? Naturalmente, esto es lo que está solicitando el Ministerio Público en juicio de fondo al Tribunal Colegiado. Vamos a ver ahora si acogen los terceros imparciales este pedimento de los imputados, que le tocará ahora hacer contrarréplica de la presentación de la acusación, no, sino de la pena solicitada por el Ministerio Público en la persona de la directora de persecución de la corrupción, PECCA. Bueno, de alguna manera, alguna cintila probatoria hay de que esos individuos robaron, como el general
Torres Rubiú, que ese sí era malo, ese malo hasta con sopita, ese despojó a un señor en la Ensenada de una casa, lo sacó a patadas, se la apropió y cuando el agua venía corriendo, lo que hizo fue que convirtió esa casa en un cuartel. El calma se devuelve. Bueno, señores, hemos concluido por hoy este es su programa, El Otro Enfoque, esperando reconectando con todos ustedes la próxima semana. Feliz fin de semana. Bendiciones. Aquellos que nos ven de día, nos ven de noche, para que sepan que por aquí lo queremos y lo respetamos mucho. Pasen un feliz resto del día y un mejor fin de semana.